Okay. Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens. And the last one we're going to talk about more today, Richard Dawkins. Del que más vamos a hablar en el día de hoy es de Richard Dawkins. Okay. Okay. De Richard, ¿de quién? De Richard Dawkins. Dawkins. ¿Y todavía están vivos ellos? Are they alive? No, no estamos en vivo en Facebook. No, no if es they necesario. are alive. Oh, Christopher, este hombre, Christopher Hitchens, he just passed away 2 or 3 years ago. Christopher, él acaba de morir hace 2 años. And the other ones? The other ones are still alive. Los otros 3 todavía siguen vivos And they're very popular. y son muy populares. If you ever talk to an atheist Si alguna vez hablaran con un ateo that's an academic que sea académico or a scientist or anything like o that, científico o algo así, they will know all 4 of these guys. ellos conocerán a todos estos 4. So for you to know about them, Para que ustedes sepan de ellos, it's going to be very important to be able to minister to them va a ser muy importante para que ustedes puedan ministrarlos and answer their questions. y que puedan responder sus respuestas, sus preguntas. I can tell you personally, Yo les puedo decir personalmente, when I've talked to atheists cuando yo hablo con los ateos and I quote from the Bible, y cito de la Biblia, the first thing they ask me, lo primero que ellos me preguntan have you read anything from Dawkins or Hitchens? es, ¿has leído algo de Dawkins o de Hitchens? And if you say, no, I haven't, Y si ustedes dicen, no, no he leído, they will usually respond, usualmente te responden, then why should I read your Bible? entonces, ¿por qué es que yo debo de leer la Biblia de ustedes? So they usually will cut the conversation off right there Usualmente ellos cortan la conversación allí and not allow you to quote from the Bible y no te permiten citar de la Biblia because you haven't read their material, porque tú no has leído el material de ellos, especially in science. especialmente en ciencia. When they start quoting from their people Cuando ellos empiezan a citar a sus personas, And a you sus hombres, and you don't know about you don't know what they're talking about, y si tú no sabes de qué están hablando ellos, then they automatically will ignore your responses automáticamente van a ignorar tus respuestas because they say, porque dicen, you don't understand anything about what we believe. tú no entiendes nada de lo que nosotros creemos. And how could you say, yes, I do, ¿Y cómo puedes decir tú, sí, sí sé, if you haven't read their material? si no has leído el material de ellos? In truth, it's the same accusation we have against them. En verdad, es la misma acusación que nosotros tenemos contra ellos. Because they say all the time, Porque ellos siempre dicen, there's no proof for God. no hay pruebas de que existe un Dios. And if I say, Y si yo digo, what about Aristotle? ¿qué tal Aristóteles? I said, was he a scientist? They said or you They said? say. Ellos dirán, ¿qué? ¿Él era un científico? You say, no, but the question about God's not a scientific question. Y les respondes, no, pero la pregunta no requiere una respuesta científica. The question about God, La pregunta sobre Dios it's a philosophical one es una filosófica and a metaphysical one, y metafísica, okay? Not a scientific question. no una pregunta científica. So I can tell them, Así que yo les puedo decir how can you a tell me ellos, ¿cómo es que tú me puedes decir there's no proof for God que no existen pruebas de Dios, que Dios existe, when you haven't read our proofs for God? cuando tú no has leído nuestras pruebas que tenemos de Dios? Okay. So we can use that argument very easily with them. Podemos usar este argumento con ellos fácilmente, But if we haven't read their material, pero si nosotros no hemos leído su material,
then we could say the same thing. Entonces podemos decir la misma cosa Or que they could say ellos. the same thing about us. Ellos pueden decir las mismas cosas que nosotros. Okay? Does that make sense? ¿Tiene sentido? Sí? Are Okay. you recording? Okay, so Who's going to pray? there's, hermano, algunos quiero orar para la clase. Algunos. Yo, Amén. amén. ¿Ya? Sí. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, que estamos aquí, Señor, reunidos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador, Señor, para aprender más, Señor, de tu palabra, Señor, para aprender más, Señor, y obtener sabiduría y conocimiento, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú diriges esta clase, que sea tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos captar y aprender, Señor, y poder enseñar a otro, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Okay. So, a quick review. Revista. Una revista rápida Okay. From the last week. de la semana pasada. There's 3 different categories of atheism. Hay 3 diferentes categorías del ateísmo. Okay. The first one El primero is academic. es académico. The second one La segunda is popular atheism. es ateísmo popular. And the third one Y la tercera is the new atheism. es el nuevo ateísmo. Okay. Now, we can probably break each one into different categories. Probablemente podemos quebrar cada uno de ellos en diferentes categorías, But that's kind of a summary. pero es como un resumen. Okay. But today, Pero hoy we're going to talk about this guy. vamos a hablar sobre este hombre. Okay. He is a professor. Formerly, he was the professor at Oxford University in England. Él antes era profesor de la Universidad Oxford. Oxford en Inglaterra. Okay. And it's interesting because he's at the same university Y es interesante porque él está en la misma universidad of one of the best Christian philosophers in the world. de uno de los mejores filósofos cristianos de todo el mundo. John Lennox. Su nombre es John Lennox. He's a philosopher and a mathematician. Es un filósofo y Hombre Mat- matemático. ajá, Profesor, experto en matemáticos. Okay. But John Lennox, if you look anything he has up online, pero si buscas cualquier cosa en línea de John Lennox, a lot of it's in Spanish muchos de ellos están en español with subtitles con subtítulos in Spanish, so you can de understand. español para que puedas entender. But he has a lot of videos, Tiene muchos videos and he's a coworker of this guy. y es un cotrabajador con este hombre. They're professors in the same campus, Son profesores en el mismo campo. and they talk a lot Hablan mucho between themselves. entre ellos. I would love to listen to one of their conversations. Me encantaría escuchar una de sus conversaciones. I can only imagine what they get in discussions about. Me imagino, nada más, ni me puedo imaginar qué tipo de discusiones hablan entre ellos. Okay, but ¿Podría deletrear el nombre de Lennox, el apellido? John Lennox. Como la compañía que existe No, aquí, es ¿no? Lennox. Oh, ese es Lennox. No, Sí, perdón. Es L-E-N-N-X. Lennox. 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 Sí, es pronunciado Lennox, pero es Lennox. 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 Claro. John Lennox. Juan Lennox. Juan Lennox. Okay. So, but if you get a chance to watch some of his videos, it's incredible. Si tienen tiempo de mirar algunos de sus videos, es increíble. He's a brilliant person. Es una persona brillante.
No, bajé la muestra. Okay. Llenos. Cuando leí, Some of the books that Richard Dawkins written. Estos son algunos de los libros que Richard Dawkins ha escrito. Okay. Wow. Ese es el ateo, ¿no? Ajá. See. So the first one here, Este primero, the selfish gene. el gene Egoísmo. egoísta. Okay. It's where he tries to prove Es donde él trata de comprobar that our morals are based on selfishness. que nuestras morales están basadas en nuestro egoísmo Okay. Globally. en todo el mundo. Okay. And that explains Y que eso explica genetically. genéticamente, He claims there is a gene él dice que hay un gene that makes us selfish, que nos hace egoístas and that's what determines our morals. y que eso es lo que determina nuestra moral. Okay. That's one of his arguments in that book. Ese es uno de sus argumentos que él hace en este libro. His other book, The Blind Watchmaker, El otro, su otro libro, what is it? The Blind Watchmaker, El hacedor ciego. El Hacedor de Relojes Ciego. Oh, Watchmaker. watchmaker. Ok. El hacedor de relojes ciego. Okay. And what he tries to prove there Lo que él trata de comprobar aquí is actually what we call a straw man argument. es en realidad lo que nosotros le llamamos hombre de paja. Okay. Un argumento de hombre de paja. Okay. Okay. Or a fallacy. O una falla. Falacia. Oh, falacia. Está bien, está bien. Fire is failure, yeah. Falacia, sí. Okay. Okay, so there's a famous argument Hay un argumento famoso that the atheist loves to destroy. que los ateos les encanta destruir. And the argument for God Y el argumento sobre Dios is by a person es por una persona who made a very basic argument que hace un argumento muy básico that is very easy to prove wrong. y que es muy fácil de comprobar lo que está mal. And ever since that argument came out, Desde que ese argumento salió, atheists that are philosophers, los ateos que son filósofos, they love to prove this theory wrong, les encanta probar esta teoría mal, especially the scientific ones. especialmente las científicas. Now, the argument you've probably heard, El argumento que probablemente ya hayan escuchado it goes like this. es algo así. It says, if I find a watch Dice, si yo encuentro un reloj in the middle of the desert en medio del desierto and I look at the watch y veo al reloj with all of the detail, con todos sus detalles, all of the mechanics, todas sus mecánicas, all of the precision, toda la precisión, I would never assume nunca asumiría that it happened on accident. que sucedió en un accidente o por un accidente. Okay? I would assume Yo asumiría that there is a brilliant designer que hay un brillante diseñador that created that watch. que creó ese reloj. I would never find it in the sand Nunca lo encontraría en la arena and say, y dijera, oh, look what evolution produced by Oh. accident. mira lo que el accidente de la evolución creó. Okay? We would never say that. Nunca diríamos algo así. Now, there's a problem with that argument. Hay un problema con ese argumento. And even in the Christian worldview, there's a problem. Y aún dentro de la forma de verlo The cristiano, cosmovision. Worldview, cosmovision. Oh. la cosmovisión Cristiano. Okay? cristiana, Okay. It's not a word in English though, cosmovision. It's worldview. Okay. So in the Christian worldview, in la cosmovisión cristiano, sabemos
este mundo está caído. Es en caos. Está muy destruido. Nadie funciona perfecto. Todas las cosas son destruidas y vas a peor y peor y peor. Totalmente así. Entonces, si en acuerdo, si sigue este argumento, significa el creador de este mundo también es caos, destruido, no tiene sentido. And that's why he calls it the blind watchmaker. Por eso es que él le llama el hacedor de relojes ciego, Okay? Because he shows scientifically porque científicamente él enseña many things in the universe que muchas cosas del universo that are not in order. que no están en orden. And what he says Y lo que él dice is even the things that we think are in order, es que aún las cosas que nosotros pensamos que están en orden, he tries to prove philosophically él trata de probar filosóficamente and y scientifically científicamente that those things probably also come from chaos. que esas cosas probablemente también vengan a través del caos Okay, or disorder. o del desorden. So he says, Así que él dice, if we want to use that argument for God, si queremos usar ese argumento para Dios, then our God must be blind. entonces nuestro Dios probablemente esté ciego. And that's what the title comes from. Y de allí viene ese título de su libro. Okay. So the problem with that El problema con eso, is, well, one, uno, he's right. es que él está en lo correcto. If you follow that argument. Si siguieras ese argumento. Now, there are specific things in the universe Ahora hay cosas específicas en el universo that are absolutely impossible with evolution. que son absolutamente imposibles en la evolución. And those are the things that we can focus on Y esas cosas son en las que nos debemos de enfocar. just to prove Nada más para comprobar that this world could not have created itself que este mundo no se pudo haber hecho por sí solo and it could not be the way it is y que no podía haber sido la forma como está ahorita by accident, por accidente, according to the theory of evolution. de acuerdo a la teoría de la evolución. If evolution's true, Si la evolución es cierta, then it could not produce some of the things that we see today. entonces no pudiera haber hecho algunas de las cosas que vemos en el día de hoy. So this argument works good Este argumento funciona bien to prove the ridiculousness of science para comprobar la ridiculez de la ciencia or evolution, o de la evolución, okay? Scientific evolution, to be specific. para ser específico de la evolución científica. Okay? That's what the argument can prove. Eso es lo que el argumento puede comprobar. It does not prove the existence of an intelligent designer. No comprueba la inteligencia de The existence la existencia of an intelligent designer. de un diseñador Inteligente. inteligente. Okay. You started with intelligent instead of evident. Okay. So, está bien. So, all right. So, that's the real argument El argumento real from Thomas Aquinas de Tomás Aquino is much more complicated. es más complicado And we're not going to go into that one. y no vamos a entrar en ella. Gracias a Dios. Sí. But he misrepresents the Pero- argument Él mal representa el argumento and then destroys the argument. y luego destruye el argumento. Okay. His other book Su otro libro, called Climbing the Mountain of Improbable. que se llama Climbing the Mountain of Improbable. Escalando la montaña de improbabilidad. Uh-huh. Okay.
That book Ese libro tries to prove, trata de comprobar, using David Hume's famous arguments, usando a David Hume, un he's an atheist philosopher, un filósofo ateo, using his arguments, usando sus argumentos that the possibility of a miracle de que la posibilidad de un milagro and the possibility of a God y la posibilidad de un Dios is completely improbable, es completamente improbable okay? Or it's impossible statistically. o es imposible estadísticamente. Okay. His last book, Su último libro, the one that I would like for you guys to read, el if que you yo can, quisiera que ustedes leyeran si pueden, is The God Delusion es el del espejismo de Dios. de Dios. Okay. And on page 5 of this book, David Chaplain. ¿Qué? ¿de qué? ¿Quién? Oh, The Devil's Chaplain. Es un eso es no importante, en verdad. Su argumento no vale la pena. Es solo, no es un argumento en contra. Eso es un argumento él usa para decir, sí podemos vivir una vida moral sin Dios. Entonces, como pastor de diablo. Es como pastor de como diablo. Dice, como nosotros por seguir nuestros métodos, nuestras normas, nuestros propios deseos, y puede ser buenas personas. Okay? So that's not really an argument that we're going to get into. Este en realidad no es un argumento en el que vamos a entrar, Because in that book, he's not arguing against theism. porque en ese libro no está argumentando en contra del ateísmo, Theism. del teísmo. Against theism. Right. He's arguing in favor of atheism. Él está argumentando a favor del ateísmo Okay? And just explaining how it could work. y nada más está explicando cómo es que pueda funcionar. So we really don't need to defend that. Así que en realidad no necesitamos defender eso. We're going to go into an argument later Vamos a entrar en un argumento más adelante that basically destroys that assumption. que básicamente va a destruir esa asunción. Okay? But in the God Delusion, Pero en la de el Dios del espejismo, okay, on page 5 he says, en la página 5 dice, if this book works like I want it to, si este libro funciona como yo quiero que funcione, then religious readers who open it entonces los lectores religiosos que la abran will be atheists when they put it down. llegarán a ser ateos cuando terminen el libro. Que el Señor lo reprenda. En verdad es nuestro trabajo, hermano. Nosotros estamos aquí para reprenda. Esa es la verdad. Yo diría que cuando él termine de leer la Biblia, sería cristiano. Puede ser. You could always reply with that. Todo el tiempo puedes contestar con eso. That when Anthony Flew Que cuando Anthony Flew read Aristotle's Arguments for God, leyó el libro de Aristotle, Aristóteles, el argumento por Dios, God, a favor de Dios, he became a theist. él se hizo teísta. Okay? And Aristotle didn't even argue for the Christian God. Y Aristóteles ni siquiera argumentó por un Dios cristiano. He just believed Él nada más creía that there had to be one God. que tenía que existir un Dios, Only one. únicamente uno. And we don't know much about him, No sabemos mucho de él, but based on philosophy, pero basado en la filosofía, metaphysics, en la metafísica and everything we know to be true, y todo lo que sabemos que es verdad, we should come to one conclusion. debemos de llegar a una conclusión, There is a creator. que existe un creador.
Okay. Aristotle said that, and he's not even a Christian. Aristóteles lo dijo y ni siquiera es cristiano, fue cristiano. Okay. Thomas Aquinas Tomás Aquino, picked up where Aristotle stopped él empezó donde Aristóteles lo dejó and established very strong arguments y estableció argumentos muy fuertes that have never been proven wrong que nunca se han comprobado mal or logically incorrect. o lógicamente incorrectos. They've never been proven wrong Nunca se han comprobado que están mal. because he starts with very basic assumptions like Porque él empieza con asunciones muy básicas como this is black. esto es negro. Many things have the color black, Muchas cosas tienen el color negro, but they're different things. pero son diferentes cosas. They're all black. Todas son negras. The things that have the color black, Las cosas que tienen el color negro, but they're not the same thing. pero no son las mismas cosas. Black is the same thing. El negro sí es la misma cosa. Logically, yeah, we could agree with that. Así que lógicamente sí podemos estar de acuerdo con eso. Who could say, no, that's not true? ¿Quién puede decir no? Eso no es verdad. If it has black, Si tiene negro, then this cup entonces este vaso is really the same thing en realidad es lo mismo as this bottle como esta botella, because they're both black. porque ambos son negros. You would look at that person and say, Tú miraras a esa persona y dijeras, stop smoking marijuana. para de fumar marihuana, Okay? Because that bottle porque esa botella is not this cup, no es este vaso, but they both have black in them, pero ambos tienen el color negro en ellos. right? ¿Sí? A very simple statement. Una declaración muy sencilla, But 500 pages later, pero 500 páginas después, from that simple truth, nada más por esa verdad sencilla, he proves the existence of God. él comprueba la existencia de Dios. Okay? But the problem is, Pero el problema es, most of these guys, la mayoría de estos hombres, Richard Dawkins, dilos, Christopher Hitchens, todos ellos, they haven't read no han leído all of Thomas Aquinas. todo lo de Tomás Aquino, Only certain parts únicamente ciertas partes that somebody else quoted que otra persona citó out of context fuera de contexto, without understanding his argument. sin entender su argumento. Okay? For example, Por ejemplo, one of the arguments uno de los argumentos says dice that everything that began to exist que todo lo que empieza a existir has a creator tiene un creador or a cause. o una causa. Okay? The universe began to exist, El universo empezó a existir, so the conclusion, así que la conclusión the universe has a cause. es que el universo tiene una causa. Very simple argument. Un argumento muy sencillo. The way they respond to this La forma como ellos responderían a esto is they say, es que ellos dirían, well, then who created God? entonces, ¿quién creó a Dios? If everything has a cause, Si todo tiene una causa, then who caused God? entonces, ¿quién causó a Dios? Did you notice what changed in that statement? ¿Han notado lo que cambió en esa declaración? What was it? ¿Qué fue? Que ellos buscan como un argumento de que uno compruebe quién creó a Dios. But what changed in their argument Pero en su argumento, ¿qué cambió from what I said in the first argument? de lo que yo dije en el primer argumento? Pues nos dejó con una duda de que, pues, ¿quién fue? Mm. ¿Qué cambió? Just a ¿Qué very cambió?
You missed a very important word then. Se perdieron de una palabra muy importante. Everything that began to exist Todas las cosas que empiezan a existir o Has que a cause. tienen un empiezo, has a cause. tienen ¿Cómo una es cosa? causa. We do not declare, No declaramos and no Christian philosopher has ever said, y ningún filósofo cristiano ha dicho that everything has a cause. que todo tiene una causa. Sí, sí, sí. What we say Lo que nosotros is decimos everything that has a beginning es que todo lo que tiene un empiezo has a cause. tiene una causa. God doesn't have a beginning, Dios no tiene un empiezo, No. right? So he Okay. doesn't need a cause. así que Él no necesita una causa. In fact, if what we say is true, En realidad, si lo que nosotros decimos es verdad, that everything that begins to exist has a cause, que todo lo que empieza a existir tiene una causa, if that's true, si esto es verdad, then automatically entonces it automáticamente would be true sería verdad that God, who has no beginning, que Dios, que no tiene un empiezo, does not have a cause. no tiene una causa. So that answers their question. Eso responde a su pregunta de ellos. Our definition of God Nuestra definición de Dios is that he is not like anything in this universe. es que Él no es como ninguna cosa de este universo. Everything in this universe, Todo en este universo we can prove, podemos comprobar comes from somewhere. que viene de algo, It's caused by something. es causado por algo. Everything Todo in this universe. en este universo. God existed before the universe. Y Dios existía antes del universo. So he has no cause. Así que Él no tiene causa. He is the cause Él es la causa without a cause. sin causa. O sea, exacto. No tiene causa. Y si tuviera causa todo el universo, entonces Dios fuera la fuente de la causa que hizo todas las cosas. But to Pero prove, ¿cómo? y para probar este punto, ese toma mucho tiempo para probar. ¿Cómo voy a probar Solamente yo que leyendo los Dios, salmos. cómo voy a probar yo que Dios fue antes del universo? Ese es otro nivel de clase. Lo puede comprobar por la Sí. Biblia. We can Por la prove Biblia. basically with the argument I just gave you. O sea, no, Podemos yo comprobarlo siempre- básicamente con el argumento que les acabo de dar. Okay. Everything that began to exist has a cause. Todo lo que tiene un empiezo tiene una causa. Atheist scientists agree El ateísta científico está de acuerdo this universe had a beginning. que este universo tuvo empiezo. They call it the Big Bang. Ellos le llaman el Big Bang, And they say that all la of the gran universe, explosión. Y dice que, bueno, all of the universe, todo el universo, before everything began to exist, antes de que todo existiera, there was nothing. no había nada, It was space. que era puro espacio. Okay. Pero ¿cómo por medio, o sea, cómo su entendimiento está tan entenebrecido que piensan que de una explosión se hizo las estrellas, se hizo el firmamento, se hizo en la luna, sale a tal hora, el sol, o sea, de una explosión. Entonces yo le diría, ok, entonces haremos una explosión en tu casa. Vamos a hacer una explosión en tu casa para que se formen muchas cosas en tu casa, que se formen así, detalles. Vamos a llevar un tanque de gas y lo vamos a poner una vez. If you say that against a scientist, Si dices eso en contra de un científico, he will destroy your argument. él destruiría tu argumento, Because he will say, porque él diría, you don't understand what we believe. no entiendes lo que nosotros creemos. Yo le diría, el que no They me don't entiende, call it an explosion Ellos no le llaman una explosión that caused the universe. que fue el causante del universo.
What they say Lo que ellos dicen is the universe, es que el universo, all of the matter, todo substancia, la substancia in the universe en el universo began to exist empezó a existir in one point. a cierto punto. And because of the laws of gravity, Y por las leyes de la gravedad, laws of dynamics, las leyes de las dinámicas laws of science, y de las ciencias they began to explode, empezaron a explotar which with such a force con tanta fuerza that they created the universe as it is. que creó el universo como es. Okay? But Entonces that's diríamos, not vamos a what, traer- espera. But that's not what caused the universe to exist. Pero eso no fue lo que causó que el universo existiera. That's not what they say. Ellos no dicen eso, They say it Ellos came dicen- from nothing. que vino de la nada. Okay? Now, the latest arguments they have, El argumento más nuevo que ellos tienen I wish they had it with Spanish subtitles, me hubiera gustado que lo hubieran tenido con subtítulos en español. is a man named Lawrence Krauss. Es un hombre llamado Lawrence Krauss. He teaches at Arizona State University, Él enseña en la Universidad de Arizona. Arizona. Okay. He's a professor of cosmology. Es un profesor de Cosmología. cosmología. Okay. And what he says Y lo que él dice, is that we have evidence nosotros tenemos evidencia scientifically científicamente that in a vacuum, que dentro de una, ¿cómo se dice en los vacuums? ¿Qué dijo? ¿Cómo dice vacuum? Vacuum? La vacuum, la aspiradora. Okay. A space with no air, Un espacio sin aire. a completely empty space. Un espacio completamente vacío. They say Ellos dicen quantum particles, partículas quantum, begin to exist. empiezan a existir allí. Now, he was on a talk show with a Jewish guy. Él estaba en un show, un programa de noche. hablando con un judío Okay, a very famous one, Stephen Colbert. muy famoso, Stephen Colbert, Okay, and he had this guy on his show. y tuvo a este hombre en su Su programa. programa. And he said, or he asked him, Y le preguntó, so you think así que tú piensas all of this universe came from nothing? que todo este universo salió de la nada. You don't think God exists? Tú no piensas que Dios existe. And this guy responded, Y el hombre le respondió, I don't know if God exists. yo no sé si Dios existe. I just know he's not necessary Yo solo sé que Él no es necesario. because we see Porque nosotros vemos particles partículas that are smaller than atoms, que son más chiquitos que los Átomos. átomos, parts of the nucleus partes de los núcleos and the electrons y los electronos and protons, y proton, protonos, okay? Particles inside of those, partículas dentro de ellos, we see those begin to exist los vemos que empiezan a existir where there was nothing before, donde no existían antes. okay? But when he asked him, Pero cuando le preguntó, but what was there before? ¿pero qué había antes allí? And he says, just space, Y él dijo, nada más espacio. okay? And he says, well, then there's not nothing. Dijo, entonces no hay nada, There's something there. hay algo allí, Space. espacio, Laws of dynamics. que son las leyes de la dinámica, Laws of gravity. de la gravedad. All of these laws exist. Todas estas leyes existen. Where did those come from? ¿De dónde vinieron?
And that's the real question. Y esa es la pregunta real. Okay? No matter how far back they go, No importa qué tanto hacia atrás se vayan ellos en how tiempo, small they get, qué tan chiquitos, that they argue, qué partículas tan pequeñas ellos argumenten, that are the first causes que hayan sido las primeras causas for all of the universe, para todo el universo. there still has to be something before that. Como quiera que sea, tiene que haber existido antes, algo antes de que eso. Okay. Stephen Hawking, Stephen Hawking, he wrote a book called Bubble, Not Bang. él le escribió un libro que se llama Bubble, Burbuja, Not Bang. no Explosión. explosión. In English is bubble, not bang, como Big Bang. And what he said, Y lo que él dijo, using all of the mathematics of physics usando todas las matemáticas de las físicas to explain where everything came from, para explicar de dónde vino todo. okay, there had to have been an environment Tenía que haber un ambiente around all of the matter in the universe, alrededor de toda la materia en el universo, even when it was first created aun cuando fue al principio que fue creada from nothing. de la nada. Okay. And I say that in comillas, okay? When it first began to exist, Cuando primero empezó a existir, it needed an atmosphere necesitaba una atmósfera with electricity con electricidad and other elements. y otros elementos. That's the only way life could exist. Esa es la única forma como la vida Could exist. right, pudiera existir Mathematically, matemáticamente, according to rules of physics. de acuerdo a las reglas de la física. Because if there was no life, Porque si no hubiera vida, then matter cannot just create life. entonces la materia no puede producir vida por sí sola. It had to have something first. Tenía que tener algo primero. And I remember from memory the ending of his book. Yo recuerdo de memoria el final de su libro. He said, Él dijo, and I know at this point, y yo sé a este punto many theologians que muchos teólogos will say, dirán well, doesn't that prove God? que no comprueba eso, la existencia de Dios. And he said, Y él dijo, not necessarily. no necesariamente. We just don't know where that came from. Nomás no sabemos nosotros de dónde vino eso. Now that's the most brilliant man in the world. Ahora, He was. este era el hombre más brillante de todo el mundo. Everybody was in agreement. Todos estaban en acuerdo. He had the most brilliant mind in the world. Él tenía la mente más brillante de todo el mundo. Okay. At the highest levels of physics. Tenía los niveles más altos en física. Okay. He was on the same level as people like Einstein. Estaba en el mismo nivel de gente como Einstein. Okay. And he says Y él dijo, it had to come from somewhere. tuvo que venir de alguna parte. We just don't know where. Nomás no sabemos de dónde. There's an old story Hay una historia vieja about the scientists sobre el científico that were climbing the mountain of knowledge. que estaba Escalar. escalando la montaña de la sabiduría The knowledge. o del conocimiento. Of knowledge. And as they climbed the mountain, Y mientras él escalaba la montaña, when they finally got to the top, cuando finalmente llegó arriba, after all of their life traveling up this mountain, después de toda su vida estar viajando por esta montaña, when they got to the top, cuando llegó arriba, they found the theologians
had been living there for many years. encontró que los teólogos estaban ya viviendo allí por muchos años. And there's a lot of truth to that. Y hay mucha verdad en ello. The story is not an argument for God, okay? ¿Cómo? The story is not an argument for God. Las historias no son That argumentos. story is not an Esa, argument esa historia no es un argumento for God. para Dios. It's just what we think is true. Es nada más lo que nosotros pensamos que es verdad. That no matter what science discovers, Que no importa lo que los científicos descubran, the more they discover, entre más descubren, the more they're going to find God más van a encontrar de Dios. as the only explanation. Es la única explicación. That's what they will find. Eso es lo que van a encontrar. Okay. So I think Dawkins is pretty arrogant. Yo creo que Dawkins es muy arrogante To say cuando dice that if a religious person opens up this book, que si una persona religiosa abre este libro, they're going to put it down as an atheist. lo van a terminar leyendo siendo ateos. And I think that just proves Y creo que eso comprueba that many have read his book que muchos han leído su libro and they are not atheists, y no son ateos, that it did not work the way he intended. que no funcionó de la forma que él pensó, That was his statement. porque eso fue su If declaración it de él. works like I intend, Si funciona como yo pienso, then that's what's going to happen. eso es lo que va a suceder. Okay. But the question that, what's the other brother? Elias? Elías. Elías, ¿sí? Elías o Tu hermana O Elías, Elú. ¿sí? Elías. ¿Así es? ¿Elías? Elías. Elías, ok. Yo soy muy malo con nombres. So. Okay. Tengo muchas palabras en mi mente ahorita, you know? Okay. The reason, La razón, like he asked, como like él Elias preguntó, asked, como el hermano Elías preguntó, how can these people be so smart? ¿cómo es que estas personas pueden ser tan inteligentes, Very cerebro. con mucho cerebro? Okay. How can they be that intelligent ¿Cómo es que pueden ser tan inteligentes and come to these dumb conclusions? y llegar a estas conclusiones tan tontas? Okay. That's your question. Es tu pregunta, ¿verdad, Elías? Here's why. Aquí está el porqué. Well, theologically, we know why. Teológicamente nosotros sabemos el porqué. Because they reject God. Porque rechazan a Dios. And when they do that, Y cuando hacen eso, they become blind. se hacen ciegos. And they cannot see the truth of God. Y no pueden ver la verdad de Dios. In Romans chapter 2, En Romanos capítulo 2, it says they suppress the truth. dice que ellos Dio de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. no No. es otra. No, Ellos se hicieron necio en su conocimiento, no, razonamiento, algo así. no. They suppress the truth. ¿En dónde está? Si me dice Romans yo. 2. Aquí está Romanos. Okay, let me see. Let me find it for you real quick. Okay. Sí. Oprimen, oprimen, Okay. oprimen la verdad. Okay. Now, the way the Greek word is, La forma como en la palabra griega it's a spring es como un resorte that you are pushing down que estás oprimiendo with force. con fuerza. And if you let go for a moment, Y si le sueltas tantito, then it shoots back up. se... Subir. sí, pero se brinca. ¿Cómo se dice, hermana? It pops up at you. Cuando el resorte se le viene encima a uno. Rebota, brinca. Rebota. Okay. Okay. Primo y bota. Okay. Imprimir Oprimir. Rebota, rebota. y rebota. Okay.
So, and that's exactly what we see happening. Y eso es exactamente lo que vemos suceder. They En Romanos, they suppress the truth Ellos oprimen la verdad, okay, that there is a God. que existe un Dios. And so they do all of their studies Así que todos sus estudios and all of their analysis, y todos sus análisis, all of their formulas, todas sus fórmulas, all of their theories todas sus teorías is based on this quote. son basadas en esta cita. Science is all we need to know reality. La ciencia es todo lo que necesitamos saber de la realidad. Okay? That's what they said. That's what they begin with. Con eso empiezan ellos. Okay? That's what all atheists have tried to prove. Todos los ateos han tratado de comprobar, And if you remember last week, y si recuerdan la semana pasada, how can we prove that's not true? ¿cómo es que podemos nosotros comprobar que eso no es verdad? Está muy fácil. A ver, ¿Cómo podemos comprobar que esto no es verdad. que todo lo que ellos dicen no es verdad? No, esta frase. Ciencia es todo lo que necesitamos para conocer realidad. ¿La ciencia se equivoca? Porque, No. porque No, porque muchas cosas pueden ser, solo significa mal ciencia. No significa que no es verdad. las ciencias tienen que ver con argumento. Para saber. Es todo lo que Ah, necesitamos saber para la realidad. Entonces, la ciencia son argumentos que uno pues puede decir tal vez o son suposiciones. No. La Ok. ciencia- Pero ellos pueden decir, no necesitamos saber esto. No, porque la ciencia se equivoca. La ciencia se equivoca. Well, sí, pero that just means it's bad science. It doesn't mean this Eso nada statement's más wrong. quiere decir que es una ciencia mala, no que esta declaración está mal. Porque su ciencia no tiene argumentos de base que son reales. Son solamente suposiciones de ellos, como dicen, Ellos pueden que el decir- Big Bang Ellos vino pueden de la decir nada. solamente base en hechos. There's a better way. You guys don't remember from last week? ¿No se acuerdan de la semana pasada? Okay, let me remind you. Déjenme recordarles. That statement Esa declaración cannot be proven by science. no puede ser comprobada por la ciencia. To prove that statement is true, Para comprobar que esa declaración es verdad, you need more than science necesitas más que ciencia, because science cannot prove the truth of that statement. porque la ciencia no puede comprobar la verdad de esa declaración. So it's an auto-contradictorio. Es Autocontradictorio. autocontradictorio. Okay? If they say Y ellos dicen, science is all we need la ciencia es todo lo que necesitamos to know reality, para conocer la realidad. all you have to ask them, Solo les tienes que preguntar, prove that scientifically. compruébamelo científicamente. Sí, exactamente. Because if they can't do that, Porque si ellos no lo pueden hacer, then I can't be sure entonces yo no puedo estar seguro that what they're saying que lo que están diciendo is reality. es realidad. According to their own logic. De acuerdo a su propia lógica. If science is able to prove everything Si la ciencia puede comprobarlo todo, that we need to know que lo que necesitamos about reality, sobre la realidad, and science can't prove that statement, y si la ciencia no puede comprobar esa declaración, then how can they say entonces ¿cómo es que ellos pueden decir that this statement is reality que esta declaración es realidad and we can be sure of it? y que podemos estar seguros de ello? No,
Science has to assume this. No, la ciencia tiene que asumir esto. And it's not just science that assumes this. Y no es nada más la ciencia que asume esto. It's specific types of science. Si únicamente son ciertos tipos de ciencia. It's what we call scientifism, Es lo que le llamamos cientifismo. okay? Or the newer version of that is called positivism, O la nueva versión de esto es el positivismo. okay? That if you can positively prove it, De que positivamente puedes comprobar, then it will be through science. If we can positively prove a thing, si nosotros positivamente podemos comprobar una cosa, then it will be through science, sería a través de la ciencia. not through philosophy, No a través de la filosofía, not through metaphysics, ni a través de la metafísica, or theology, o de la or teología, fiction. o de la ficción. Those are lower levels of knowledge, Esos son niveles más bajos de conocimiento, according to this theory. de acuerdo a esta teoría. So they assume Así que ellos asumen that this statement is true es que esta declaración es verdad, without being able to prove it sin poderla comprobar through science. a través de la ciencia. The only way they can argue for this truth La única forma que ellos pueden argumentar por esta verdad is not in a laboratory no es un laboratorio or from conclusions that you draw from facts, o conclusiones que sacas de los hechos, physical things. cosas físicas. This is a statement Esta es una declaración that can only be evaluated que únicamente puede ser evaluada by philosophy. a través de la filosofía. And arguments of logic Y los argumentos de la lógica prove that this cannot be true. comprueban que esto no puede ser verdad. Logic tells us that. La lógica no lo dice. If I say Si yo digo, this dark color is black, este color negro black, este color oscuro es negro and this bottle y esta botella is white, es blanca. that's a contradiction. Esta es una contradicción. The color on this bottle, El color en esta botella I just said was black. acabo de decir que es negro. Now, if I also say Ahora, si también digo it's white, que es blanco, it cannot be both things. no puede ser ambas cosas. It can have some white in it, Puede tener blanco en ello, but the majority of this bottle pero la mayoría de esta botella is black. es negra. Okay, that's a contradiction. Esa es una contradicción. If somebody says Si alguien dice, this color is black, este color es negro, this bottle has that color on it, esta botella tiene ese color en ella, but the bottle is white. pero la botella es blanca. One of those statements is not true, Una de esas declaraciones no es verdad and their argument means nothing. y el argumento no tiene sentido. It's illogical Es ilógico. for them to say Para que ellos digan science que la is ciencia everything we need es lo único que necesitamos to know reality, para conocer la realidad, but they can't prove that scientifically, pero no lo pueden comprobar científicamente. then their statement is a contradiction. Entonces, esa declaración es una contradicción, It's illogical. es ilógica, It's impossible to be true. es imposible que sea verdad. And this statement proves nothing. Y la declaración no tiene ningún sentido, It doesn't prove anything. no comprueba nada. Okay? Así es. See, does that make sense? ¿Tiene sentido? Me viene algo a la mente ahorita que dice que la ciencia es todo. ¿Cómo? La ciencia La es, ciencia es todo lo que necesitamos saber para la realidad. yo le pondría a eso. Sin fe, ¿cómo yo respondería? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya, punto. Ese es mi punto, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque ellos, You know,
significa a través de fe no puede conocer la realidad. A través de la fe se puede conocer la realidad. Claro. We have to be careful. We're talking philosophy here, Estamos hablando de filosofía aquí okay? Por eso, And logical, esa respuesta es y filosófica también. argumentos lógicos. okay? Arguments of logic are philosophy. Los argumentos lógicos son filosofía. So if I tell you, Así que si yo te digo a ti, this is a Raider hat, este es una cachucha de los Raiders, but every Pepsi bottle is black. pero cada una de las botellas de la Pepsi son negras. They're two different things. Son dos cosas diferentes. Yes, it's true. Sí es verdad. Without faith, it's impossible to please God. Sí, sin fe es imposible agradar a Dios. They're saying Ellos están diciendo there is no God. que no existe Dios. So that statement will do nothing for an atheist. Así que esa declaración que dijiste no haría nada para un ateo, Because they don't believe in a God. porque ellos no creen en Dios. Es igual como they lo would que yo just dije, say, no haría Ellos no nada para dirían, Logically, lógicamente, what is that supposed to convince me of? ¿de qué me debería de convencer eso? I don't believe in a God. Yo no creo en un Dios. I'm not trying to please God. No estoy tratando de agradar a Dios. So I don't need faith. Así que yo no necesito fe. I have science, Yo tengo ciencia and science is all I need y la ciencia es todo lo que yo necesito to know reality. para que Pero la ciencia es el God origen del tu Dios no sentimiento. es real And your faith is in something not real. y tu fe está en algo que no es real. Prove me wrong. Compruébame mal. Compruébame que estoy Ok, mal. ¿qué es ciencia? ¿Qué es la ciencia? La vez pasada- La ciencia es el origen del sentimiento puro y su manifestación. Lo mismo que usted está explicando. Pero Dios no es un sentimiento, porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Mira, Yo, Jehová, que solamente con ese escudriño la argumento, mente. Elías, solamente con ese argumento, ellos dicen, entonces yo no necesito conocer a Dios. Porque yo creo Es que nosotros no estamos en contra, ciencia. o sea, Si sí, Dios no es que está estamos- no puede probar por ciencia, entonces no necesitamos, yo Sí, no pues necesito vamos- a Dios. En mis pensamientos necesito probar su pensamiento es mal. See, that has been the main problem in the church, Este ha sido el problema principal en la iglesia. is when an atheist comes at us with an argument Es que cuando un ateo nos sale con un argumento or a declaration, o una declaración and we just respond with something contrary, y nada más respondemos con algo contrario, but we never prove why their statement's wrong, pero nunca les comprobamos porque es que lo que ellos dicen está mal, o sea, nos quedamos en las mismas. no son ¿Por qué convencidos. se va a poner a pelear? Es igual que los ángeles cuando estaban en el cielo, hermano. ¿Por qué fueron engañados? Si ellos ya vieron toda la gloria, ¿por qué? Entonces, si su entendimiento está entenebrecido y ellos no quieren creer, se van a perder. Y punto. but they don't believe in God, and you still haven't proven that angels are even real, Pero ellos no creen en Dios y no les has comprobado that angels are de que real, los ángeles son and reales there's a God, y que hay un and there's Dios a heaven. y que hay un cielo. You never proved that to Nunca se them. los has comprobado a ellos. You're assuming that Tú estás asumiendo eso without proving it to them. sin comprobárselos a ellos. They say Ellos dicen science is all we need. que la ciencia es todo lo que necesitan. We can prove that logically impossible. Nosotros podemos comprobárselo que lógicamente es imposible. Because if science is all you need Porque si la ciencia es todo lo que to necesitas know reality, para conocer la realidad, then that statement, entonces esa declaración I cannot know, no puedo saber it's real. que es verdad, que es real. So I can tell them, Yo les puedo decir a ellos, you have failed to convince me has fallado al convencerme a mí of your statement de tu declaración because it's contradictory. porque es
contradictoria. If it was true, Si fuera verdad, then you could prove it scientifically. tú lo pudieras ver comprobado científicamente. If you could prove that Si puedes comprobar eso scientifically, científicamente, you could show me that this statement is true. me puedes enseñar que esta declaración es verdad. If you can show that Si puedes enseñarme eso and prove it y scientifically, comprobármelo then científicamente, you would have a good argument. entonces tendrías un buen argumento. But the nature of truth Pero la naturaleza de la verdad in declarations en declaraciones and the proof of assumptions like this y la prueba de asunciones como esta are proven philosophically. son comprobadas Filosóficamente. ayuda. Filosóficamente. No, no es Philosophically. no es filosóficamente, es Filosófica. filósofa. ¿Cómo? Filosóficamente. Filosóficamente, ok. Okay. That's how we prove the logic of a statement. Así es como podemos comprobar la lógica de una declaración. And the logic of this statement fails. Y la lógica de su, Esta declaración de su declaración de ellos fails. falla, Okay. It is illogical. es ilógico, It contradicts itself. se contradice a sí mismo. Ujú. Ok, una pregunta. Sí. Bueno, si con esta parte que usted dice podemos contestarle a un ateo, ¿verdad? ¿Por qué el ateo sigue siendo ateo? ¿Por qué el ateo sigue siendo ateo si ya él sabe, muchos de ellos ya saben lo que usted nos está explicando? No, Pero- ellos no creen en este. Ellos piensan si es posible para probar esa declaración. Y es atenta para hacerlo. Pero sus argumentos, no importa qué tan profundos sus argumentos, nosotros sigue para explicar sus argumentos, falló en un área. Ellos tienen asunciones de algo. Entonces, ellos tienen algo, argumento circular o argumento en su contra, argumento autocontradictorio, algo es mal en sus argumentos. Pero ellos escriben libros para intentar probar esta declaración de verdad. Ellos escriben libros para hacer Sí. ¿okay? Y Bien, para sí. contestar a ellos, en verdad, si nosotros dice eso es autocontradictorio, ellos dicen, oh, entonces no, porque Lawrence Krauss dijo él escribe este. Si nosotros no sabe cómo contesta las declaraciones de Lawrence Krauss, dice, usted no entiende Lawrence Krauss muy bien, porque sí, yo leí su libro. Yo leí su libro, yo entiendo su argumento y él falló en este área. Y su argumento falló, dame otro. Y la mayoría de ellos no tiene argumentos para decir, pero no, los más mejores hombres de científicos del mundo son, y nosotros podemos ver todas sus respuestas, como los mayores científicos mundialmente son ateos. Entonces, ateísmo es la verdad. Eso no es un argumento, porque en un tiempo la mayoría de científicos del mundo piensan que todo el mundo fue plano. Y eso no significa que era la verdad. Siempre era redondo. Siempre era redondo. No importa si los científicos piensan así. Solamente porque la mayoría de científicos son ateos, eso no significa nada. Eso no cuenta por ninguna lógica, ninguna razón. Eso no prueba nada. Entonces, ellos siguen porque ellos no quieren creer en Dios. Pero usted mal entender el trabajo, la diferencia entre apologéticas y evangelismo. Okay? There are two roles in theology in the church. Hay dos, Papeles. pues sí, dos papeles diferentes In the church en la iglesia for non-believers. para los no creyentes. The first is apologetics. El primero es apologética. It's when Paul tells Timothy, Es cuando Pablo le dice a Timoteo, defend the faith. defiende la fe. Okay? The word is apology. La palabra es apología.
That's where we get the Latin word from, De ahí es de donde obtenemos la palabra latina, that we get the word apologetics. que es cuando uno Defende. La palabra defende is the word apologetic. ok. Okay? So that's where we get our word from. De ahí es de donde nosotros agarramos nuestra palabra Apologetics. apologética. Okay? Paul tells Timothy, Pablo le dice a Timoteo, defend defiende the faith. la fe. Apologetic the faith. Le está diciendo apologética Tika. la fe. Apología la fe, apología la fe, apología la fe. Okay? So, o la palabra en griego es como pelea por la fe, defiende la fe y lucha por la fe y encuentra todos los argumentos. Because many people who are not believers, Porque muchas personas que no son creyentes they try to say what the reason is tratan de decir cuál es la razón that they don't believe. por la que no creen. And those reasons Y esas razones are things that the enemy has lied to them about, son cosas de que el enemigo les ha mentido a ellos or things they've heard o cosas que ellos han escuchado, that the source of it is the enemy que la fuente de ello es el enemigo or enemies of the gospel, o enemigos del evangelio. people against the belief in God. Gente que está en contra de la creencia de Dios. Okay? They have created these arguments. Han creado estos argumentos. The job of apologetics El trabajo de la apologética is to tear down those arguments. es el destruir esos argumentos So that they have to confront the reality. para que tenga que confrontar la realidad There is a God. que existe un Dios, He created you. te creó, He has authority over your life. Él tiene autoridad sobre tu vida, He loves you te ama and he died for you. y murió por ti. Okay? If you say that to an atheist Si le dices eso a un ateo, who has in his mind quien tiene en su mente this phrase, esta frase, he would respond, él respondería, prove that scientifically, compruébamelo científicamente and I'll believe. y lo creeré. Most people will try and prove it to him. La mayoría de las personas tratarán de comprobárselo Okay? With science. con ciencia, But they miss the point of this argument. pero no entienden el punto de este argumento. When he says, Cuando él dice, prove to me that scientifically, compruébamelo científicamente, with facts, con hechos, with evidence, con evidencias, with physical things that I can see and sense. con cosas físicas que yo pueda ver y sentir. Science. Ciencia, Prove to me compruébamelo, that there's a God, que existe un Dios he loves me, que me he ama, died for me on the que cross, murió por mí en la cruz and if I believe in him, I'll have eternal y life. que si creo en él tendré vida eterna. Most people will begin to look for scientific arguments. La mayoría de las personas van a tratar de empezar a buscar argumentos científicos And that's the mistake. y ese es el error. Because what we should say when he says that Porque lo que nosotros debemos de decir cuando ellos digan esto is to ask them, es el preguntarles, do you believe ¿tú crees that science is all you need que la ciencia es todo lo que necesitas to know reality? para conocer la realidad? That's the only thing you can trust. Es en lo único que tú puedes confiar. That's the only way you can know if something's true or not. Esa es la única forma en la que tú puedes saber si algo es verdadero o no, Through science. a través de la ciencia. And they would say yes. Y ellos van a decir que sí. And then you say, Entonces tú les puedes decir, what? ¿qué es lo que les va a decir? Es una pregunta para ustedes. Prove that scientific. Muéstrame, Pruébamelo científicamente. pruébalo científicamente. Exacto. Prove that that statement, Compruébame esa declaración, Pruébame that science is all you need que la ciencia es todo lo que necesitas to know reality. para saber la realidad. Prove that scientifically. Compruébamelo tú a mí científicamente. Because if you can't, Porque si tú no puedes, then what you just said, entonces lo que acabas de decir, I don't need to know. no necesitas saberlo.
I can't be sure of it. No puedo estar seguro yo de ello. I can't know that it's reality No puedo saber si es realidad, because you can't prove it scientifically. porque no lo puedes tú comprobar científicamente. And then you can tell them, Y luego les puedes decir, do you see how illogical that is ¿ves qué tan ilógico es eso? to make that statement? El hacer esa declaración. Now, you can do more than that. Puedes hacer aún más que eso. You can say things like, Puedes decir cosas como, history is a science, right? la historia es ciencia, ¿verdad? It's a type of science. Es un tipo de ciencia. They study historical documents, Estudian documentos históricos, books from thousands of years ago, libros de hace miles de años. okay? They study those books Estudian esos libros and they try and determine scientifically y tratan de determinar científicamente what really happened qué es lo que en realidad sucedió. because they know Porque saben people change their stories que la gente cambia las historias for many reasons. por muchas razones. People exaggerate, La gente exagera, they lie for propaganda, mienten para obtener propaganda. okay? Governments lie about their history Los gobiernos mienten sobre la historia so they don't look so bad. para que no se vean tan mal. We know that. Lo sabemos So nosotros. there's a science Así que hay una ciencia that we use que usamos to prove history, para comprobar la historia. okay? It's an entire series of studies. Es toda una serie de estudios de la ciencia, Okay, of history. de la historia. You can get a bachelor's in history, Puedes tener una licenciatura en historia, a master's in history, una maestría en historia and even a PhD in history. y aún un PhD en historia. Okay, that's how much you can study the science of history. Tanto así puedes estudiar la historia, la ciencia de la historia. ¿Cómo ven yo? Okay, but Pero in the science of history, dentro de la ciencia de la historia they have to use philosophy, tienen que usar la filosofía, logic, la lógica, reason la razón to evaluate truth. para evaluar la verdad. They have to use it. Tienen que usarla. So you can't say Así que no puedes decir science is everything we need que la ciencia es lo único que necesitamos to know history. para conocer la historia. No historian would agree with that. Ningún historiador pudiera estar de acuerdo con eso. He would say, no, Diría que no. we need archaeology, Necesitamos la arqueología, we need science, la ciencia, but we also need logic, pero también necesitamos la lógica. we need reason, Necesitamos la razón, we need arguments necesitamos los argumentos to discover para descubrir which version of history cuál versión de la historia is true. es verdad. So they would disagree. Así que ellos estarían en desacuerdo. Even in science, Aún en la ciencia we can find situations podemos encontrar situaciones where they are evaluating evidence donde ellos están evaluando la evidencia and they make logical conclusions. y hacen conclusiones lógicas, Okay? Even if the evidence aun si la evidencia is contradictory. es contradictoria. Logic tells them La lógica les dice a ellos that it's not what the evidence says. que no es lo que la evidencia dice. If that wasn't true, Si eso no fuera verdad, then science would never change. entonces la ciencia nunca cambiaría. Science changes La ciencia cambia because they use wrong logic porque ellos usan la lógica errónea in evaluating evidence y evalúan las evidencias and they make wrong conclusions. y hacen conclusiones erróneas. Okay? Over and over again. So, hey, Beverly. Hi. Hi, we're here. Okay. So,
All right. So yeah, Alicia will let you know if it gets stuck on something. Ya son las Yeah, ocho. right. Oh yeah, it's 8 o'clock, huh? ¿Es a las 8? ¿Verdad? 6 minutos. 2 horas de clase. Okay. Gracias, Elías. Buen puntos y buen conversación, buen discusiones. Muy bueno. Ese me encanta. Yo prefiero para hacer 2 horas de ese tipo de conversaciones, porque cuando salí ese tipo de conversaciones, salí con verdad, conocimiento y entendimiento. Agarraremos 2 ateos, uno para ti, uno para mí. Sí. The goal, let me finish what I was saying about apologetics and then we'll close. Déjame terminar de decir, hablar sobre la apologética y luego cerramos. Okay. So apologetics is what we use La apologética es lo que usamos to tear down the arguments para destruir los argumentos that cause people to automatically reject the gospel. que causen que la persona automáticamente rechace el evangelio. Okay. Anybody who rejects the gospel Cualquiera que rechace el evangelio has assumptions. tiene asunciones. An atheist has the assumption Un ateo tiene la asunción of things like this de cosas como estas and things like there is no God, y cosas como que no existe Dios, things like you can't prove there is a God. no puedes comprobarme que hay un Dios. These are assumptions they have. Estas son asunciones que ellos tienen. When we prove that those assumptions are wrong, Cuando comprobamos que esas asunciones son erróneas, then they have to confront the reality tienen que confrontar la realidad that there is a God, que hay un Dios okay? And then we have to confront the assumptions of that. y luego tenemos que confrontar las asunciones de eso. When you meet an Islamic, Cuando conoces a A un Muslim. musulmán, okay? They assume there is a God. ellos asumen que hay un Dios. And the assumptions they have Las únicas asunciones que ellos tienen is there is no Trinity. es que no existe la Trinidad, Jesus was a prophet, que Jesús era un profeta, not the Son of God. que no era el Hijo de Dios And Muhammad spoke the truth. y que Mohammed fue el que habló la verdad. Okay? That's their assumptions. Esas son sus asunciones. You don't just answer them with the gospel. No nada más se las puedes contestar con el Evangelio, Okay? You show them why Muhammad was not a prophet. sino que tienes que enseñarles a ellos por qué es que Mohammed no era un profeta. And when you can prove that, Mohamed fue uno que se mojó, hermano. Uno que se mojó, Mohamed. Se mojó. when you prove to them Pero cuando les compruebas that Muhammad was not a prophet, que Mohammed no era un profeta and you can show that logically, y se los puedes enseñar lógicamente, then you destroy their assumptions. acabas de destruir sus asunciones And they're confronted with the reality y los confrontas con la realidad, that if what I believe isn't true, que si lo que yo creo no es verdad, then something else is. entonces hay algo más que sí lo es. Who doesn't think that? That's the job of apologetics. Ese es el trabajo de, de los apologéticos. ¿Quién fue Mohamed? Mohamed. ¿Quién fue qué? Mohamed. The Mohammed. prophet of Islam. The profeta de Islam. De Islam. De Islam, sí. Ese es su, Mohamed. ese es su Mohammed, profeta ¿qué? de Islam. De los musulmanos, ese es su profeta, su fundador de esta religión. Pero la apellido Mohamed, ¿lo sabe? Mohammed, Mohamed. Sí. Mohammed, Someone something. no sé cómo Mohammed nomás. pronunciar en español, hermano. Pero usted sabe quién es, ¿ok? Usted sabe cómo hablar sobre el profeta de Islam, ¿ok? So, en inglés, la pronunciación es Mohammed. ¿Ok? No sé cómo pronunciar en español, está bien. Pero, so Mohammed, Así que Mohammed, ¿cómo pronunciar? Porque ya no están de acuerdo. ¿Cómo pronunciar? ¿cómo se pronuncia? Mohamed. 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 Mohammed. Igual. Mohamed. Mohammed.
Okay. Muhammad Ali. Mohamed Ali casi Como play. Muhammad Ali, así es, okay. Por eso So, le puso así. if you can prove to them Si tú les puedes comprobar a with ellos reasonable arguments con argumentos razonables that he isn't true, que él no es what verdadero, he said is not true, que lo que dijo no era verdad, then they are more open to the idea están más abiertos a la idea that something else might be true. de que haya algo más que sí es verdad. Okay. And that's when we evangelize. Y allí es cuando evangelizamos. Now, yes, you can preach the gospel to somebody, Ahora sí, sí les puedes predicar el evangelio a alguien and if the Holy Spirit gives witness y si el Espíritu Santo le da testimonio and they're willing to get rid of their old views y si están dispuestos a deshacerse de sus formas de pensar antiguas and they're ready to abandon those y están listos para abandonarlos because of the testimony of the Holy Spirit, por el testimonio del Espíritu Santo, okay, then yeah, they might get saved. sí, probables sean salvos, lleguen a ser salvos. But if they're not ready, Pero si no están listos, then we have to do the hard work, tenemos que hacer el trabajo más duro. okay? And that's to rip down the arguments Y eso es el destruir los argumentos that they do not want to let go of. de los que no se quieren, de los que ellos no quieren dejar. You let go of some things, you know? Exactly. You So let go of something you don't want to let go of. exactly. So it's why it's much harder to evangelize to a person Por eso es que es más difícil de evangelizar a una persona that is 70 and 80 years old. que es 70, 80 años de edad. Okay. No. We know that statistically. Lo sabemos estadísticamente. Older people La gente mayor are less likely to accept the gospel son menos como para aceptar el evangelio in the first time they hear it. en la primera vez que lo escuchen. Younger people, Los más jóvenes, like teenagers, como los adolescentes, okay, they are more likely to accept it after one hearing. son más susceptibles a aceptarlo en la primera vez que lo escuchan, Because they don't already have arguments built up against it. porque no tienen ya sus argumentos armados para estar en contra. Okay. Those are the statistics. Esas son las estadísticas. Most people who accept Jesus at a very older age La mayoría de las personas que aceptan a Jesús en su edad anciana it's after multiple times of somebody talking with them about the gospel. es después de muchas veces que alguien les haya estado hablando sobre Now, sobre Dios. there are exceptions, Hay excepciones, okay, but the majority don't go that way. pero la mayoría no lo hacen así. That doesn't mean we shouldn't evangelize to Eso them, no quiere decir que no debemos de evangelizarles, because we can add to that list that they need to hear porque podemos Añadir añadirle a la lista of the times they need to hear it. de las veces que tienen que escucharlo. Okay, so every time helps. Cada vez que lo escuchan, ayuda. I see people coming out. What's that, Beverly Ernesto? You cleared it? You say something, Ernie. Okay, I'm gonna mute your microphone again, okay? All right, so that's what we're trying to do here with apologetics. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí con la apologética. And with atheists, Y con los ateos, because their arguments in their own mind porque sus argumentos en su propia mente automatically reject anything supernatural, automáticamente rechazan cualquier cosa que sea supernatural. then really the main way that they become believers, Which one is the one? the main way that they become believers Okay. La forma principal en la que ellos llegan a ser creyentes is through a supernatural experience. es a través de alguna experiencia supernatural. Okay, people like me, Gente como yo, who was an atheist, quien era un ateo, who heard all of the arguments, quien había escuchado todos los argumentos and I rejected them for many reasons. y lo rechacé por muchas razones.
But when I experienced something supernatural, Pero cuando yo experimenté algo supernatural, the reality of God, la realidad de Dios, that's when I accept. Perdón, si cayó mi señal otra vez. Okay, so when I was an atheist, cuando yo era un ateo, I rejected all the arguments, even though I heard them, yo rechacé todos los argumentos, aunque ya los había escuchado, because I was convinced porque yo estaba convencido that there was only the natural. que únicamente existía lo natural. All of the supernatural stories Todas las historias supernaturales were exaggerations eran exageraciones or misunderstandings, o malentendidos, misinterpretations of an experience. malinterpretaciones de experiencias. Okay, but when I experienced something supernatural, Pero cuando yo experimenté algo supernatural, I immediately became convinced inmediatamente me convencí that if there's a God que si existía un Dios and I just experienced something y acababa de experimentar algo that cannot be explained naturally que no podía ser explicado naturalmente and is completely consistent y que era completamente consistente with what I've heard about God supernaturally, con lo que yo había escuchado de Dios supernaturalmente, immediately it registered inmediatamente se registró that this is true. en mí que esto era verdad Okay, and I accepted the gospel. y acepté el evangelio. Okay. Most atheists, La mayoría de los ateos it's a long process. para la mayoría de los ateos es un proceso largo Because they have been convinced porque ellos han sido convencidos of this. de esto. Okay. And that's what this class is for. Y para eso es esta clase, To understand their arguments, para entender sus argumentos, understand their assumptions, entender sus asunciones and how to show them y cómo enseñarles clearly claramente that if they want to believe in that, que si ellos quieren creer en eso, that's fine. está bien, But don't say it's reasonable. pero no digan que es razonable, que no digan que es razonable, It's completely illogical sino que es completamente ilógico to think that science el pensar que la ciencia is everything you need to know es lo único que necesitas to saber know reality. para conocer la realidad, When you can't even know that cuando ni siquiera tú puedes saberlo through science. a través de la ciencia. That is illogical. Eso es ilógico. Okay? So, preguntas, comentarios para terminar? Ya abriste los Se acabó. micrófonos. Did you open the... Yeah, Okay. they can open anything they want. I don't have Okay. it blocked. But. Okay. Entonces, nos vemos la siguiente semana, hermanos. Okay. Busca para este libro. Okay. Y empiecen a leerlo ya, ¿no? Sí. ¿Está bien? Ok, Dios te aprendimos bendiga. algo nuevo. ¿Qué? Aprendí algo nuevo. Sí. Espero que siempre, cada semana es algo. No. Amén, amén. Sí, es muy interesante este tema porque no hay muchos ateos aquí. Y la mayoría son católicas y la mayoría de personas sí creen en este. Pero si entran en académica en las universidades es donde están muchos de ellos. Okay. Y cuando nosotros empezamos a meter en las universidades, especialmente cuando nuestra escuela empezar el reconocimiento, entonces yo necesito empezar para trabajar juntos con reconocimiento, la Secretaría de Educación Pública, entonces vamos a trabajar juntos con muchas diferentes universidades seculares y vamos a encontrar muchas oportunidades. Y la siguiente semana... Qué bien. So, ¿Quién es más fácil de convertirse? ¿Un ateo o un hacedor de maldad? un hacedor ¿De maldad? Sí. an evildoer. Ujú. Son lo mismo, pero no.
No, los dos son iguales porque tienen sus diferentes argumentos. Todos tienen sus asunciones. La persona hecha mucho El mal. ateo es más cerrado, ¿no? Ateo, Una más persona cerrado. como Hitler, una persona como Hitler tiene sus propias asunciones. Y si no sabe cómo cayó esas opciones, es difícil para él para convertir. Ya, apágala. ¿Ok? Ok. Ya déjale. Ok.